Ética y cirugía. Ustedes ya vieron PPM el año pasado, así que saben lo de ética y todo eso, que yo voy repitiendo un poquito algunas cosas, ¿ah? Pero ¿será necesario hacer algo sobre ética y cirugía? ¿Qué piensan ustedes? Hola. ¿Encuentran necesario? Sí, no. O sea, hay que saber una cosa importante. Entonces, algunas cosas que uno sabe que les apunta, tal vez no. Pero en general, todo lo primero porque de las opiniones diversas, de la diversidad y de todo lo que significa, lo que estamos aquí, cada uno de nosotros tiene un mundo. Y puede tener opiniones diferentes, diversas, de todo tipo. Entonces es importante conocer la opinión de los demás y así va saliendo las cosas y uno con una escucha activa yo pensaba así, pero a lo mejor lo que él dice no es tan incorrecto y en realidad la verdad parece que no la tiene nadie. Las religiones normalmente dicen que tienen la verdad y te dicen que esto es así y la gente va allá. Y a lo mejor otra religión aparece y dice que hay los conflictos morales y todas esas cosas. Pero es interesante por lo menos conversar sobre ética, porque ética en el fondo es una forma de comportarse con uno mismo, con los demás, con la comunidad, como uno ve las cosas y plantearlo honestamente y con fundamento. Y en ética y cirugía también es importante, porque en la medicina sobre todo hay que portarse con ética, y ya lo conversamos el año pasado. En realidad el médico tiene una carga en su profesión que es muy importante y que tiene que ver con la conducta de las personas hacia el paciente, o sea, una conducta del médico hacia el otro. Así es importante. Y sobre todo también en cirugía, porque en cirugía, en medicina, pero en cirugía especialmente notable esto, porque el cirujano no solo le receta, examina, sino que se mete al cuerpo de la persona, hace cosas que si no las hace bien, a veces y no las hace de forma correcta y todo lo que corresponde, puede traer graves consecuencias. Entonces, especialmente en cirugía hay que tener harto cuidado. Y parece que no funciona. Bueno, que ustedes ya lo vieron. Esto es las personas hace 70.000 años y básicamente somos lo mismo. Y esta otra imagen que también se lo mostré, que me gusta mucho, porque demuestra muchas más cosas de lo que es el ser humano, ¿no? Con todos los sentimientos, que incluso hay una antropología de los sentimientos. Hay una filosofía que estudia por qué son los sentimientos, qué significa el amor, qué significa la envidia, qué significa las distintas actitudes que tenemos todos nosotros. Porque uno puede decir de repente, me cae mal, pero ¿por qué tiene esa? ¿Por qué es así? Entonces, esta es una imagen que me parece muy buena, y esa también, porque este era el hombre primitivo, y este es el hombre de los 50 del siglo pasado, pero básicamente es más o menos lo mismo. Somos seres humanos, somos homo sapiens, no somos nada especial en la naturaleza, pues cuando, según la religión católica, cuando nos puso el Dios en la tierra, nos dijo cultivarla y protegerla, y parece que lo cultivamos bien, pero a veces no la protegemos mucho, y sobre todo vemos todo lo que pasa en el medio ambiente. Entonces, de repente los sentimientos podrían saber más obviamente, de repente una persona tiene algo y empieza más, y al final la vida termina. Se acaba de morir una amiga muy buena amiga, la Polita, y apareció muerta en su cama.
y yo lo había visto hace un mes. Y se murió, de un día para otro. ¿Qué quedó de todo lo que hizo? Entonces probablemente todos los afectos, todas las personas que la quisieron, todo su mundo, pero el resto, allí no es. Bueno, aquí esto yo se los pasé el año pasado, y es básicamente lo de ética, ¿tá? Y del hombre que el neurocientífico que inventó, o sea, que trabajó con las neurociencias, Ramón y Cajal, en español, connotado, y dijo esto. ¿Ah? Entonces, porque somos Homo sapiens y en la evolución del ser humano partimos con los homínidos y los homínidos se fueron transformando en humanoides y después en humanos, y que hubo varios tipos de humanos. Una serie, pero persistió el Homo sapiens. Y el Homo sapiens somos nosotros somos Homo sapiens. Y fuimos la única especie que sobrevivió en la naturaleza. Entonces, como dicen los estudios, ¿por qué sobrevivimos nosotros? ¿Cómo conseguimos establecernos tan rápidamente, tan distantes y ecológicamente diferentes? ¿Qué hicimos para empujar a las demás especies humanas? Porque había otros y desaparecieron todos. A caer en el olvido. ¿Por qué ni siquiera los neandertales, con un cerebro grande, fuerte y a prueba de estudio, sobrevivieron a nuestra embestida? El debate continúa abierto. La respuesta más probable es lo mismo que hace posible el debate. Homo sapiens conquistó el mundo gracias por encima de todo su lenguaje único, pero no solo a eso, sino que se impuso a los demás. Los echó, a lo mejor los exterminó, como está pasando en algunas partes en el mundo ahora. Entonces el Homo sapiens tiene sus cosas muy buenas, pero también tiene algunas otras que son más o menos no malas. Y ahí está el Ramón y Cajal, y lo vieron ustedes, y esta es la idea. Él dijo que yo tengo una muy pobre idea del hombre y de su civilización. Para mí la raza humana solo ha creado dos valores dignos de estima: la ciencia y el arte. El normal continúa siendo el último animal de presa aparecido sobre la Tierra. Y como habrá de perseverar irremediablemente en su condición de animal de bajos instintos, conjeturo que cualquiera sea el resultado de la monstruosa lucha cambiará muy poco por las normas ideales y morales de la humanidad. Ahí le estaban preguntando más o menos en esa época de la guerra civil española, de la Primera Guerra Mundial, todo. Entonces, esa es la opinión de un científico, un neurocientífico. ¿Usted qué piensa de eso? Según la religión católica, el hombre es intrínsecamente bueno. Y después se va poniendo medio malito. Pero ahí se lo contrario. Me gustaría escuchar su opinión. Ustedes son los jóvenes y uno tiene que aprender algo. ¿Qué es lo que han pensado? ¿Qué es lo que opinan? Porque es importante pensar estas cosas. El hombre es bueno, es malo, actúa según las circunstancias. Hay un viejo Ortega y Gasset que dice que cada uno es producto de sus circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. O sea, depende de lo que yo he vivido, cómo me criaron, mi mamá, mi papá. Y de eso se va formando uno. Pero uno ve de repente que en una población hay narcotraficantes, y el papá del niño es narcotraficante, la mamá es narco, y ustedes ven esa es la vida de algunos niños, y que andan a los 12, 15 años haciendo otras cosas. Parece que es verdad que uno se va formando con el medio ambiente, uno tiene algo básico que es todo lo que uno trae adentro, y que después cultivando, va formando su carácter, la forma de ser y de enfrentar el mundo. Lo que decían los griegos. Uno tiene un temperamento, de repente uno tiene un temperamento, yo soy bien explosivo. Uno hace una introspección y en el hospital me tenían miedo. Y yo nunca me di cuenta, porque soy explosivo, pásame el bisturí, pero uno tiene que darse cuenta de su temperamento y tratar de modificarlo. Y después formar el carácter con los hábitos.
Uno va haciendo hábitos, actitudes, va comportándose de cierta manera y forma el carácter de las personas. Uno puede tener un temperamento, pero eso lo puede trabajar y eso de nacimiento no lo va a poder cambiar. Así que es importante eso. Uno con los hábitos, con las actitudes que tiene día a día, pensándolo, puede formarse un carácter, un buen carácter, más o menos, pero depende también de todo el medio ambiente. Y eso es importante también en todo lo que es conducta ética, conducta moral. Bueno, aquí está, y para eso lo que decía fundamental el conocimiento. Si las personas conocen que es una virtud, actuarán virtuosamente. El optar por maldad o pecado se debe a la ignorancia de las personas. Para Sócrates es fundamental que la persona reconozca su ignorancia para ser sabio. Uno darse cuenta de que le faltan cosas. Entonces, ¿quién le puede dar otras cosas? El del lado. Puede ser que la esté embarrando. Uno puede ir así enriqueciendo a su persona. Entre ustedes, que son jóvenes, amigos, todos se tienen que ir ayudando, apoyando, para que sean los mejores médicos posibles. Ahí dice que se debe hacer una búsqueda interior con el examen de la propia conciencia. La conciencia es muy importante para que seamos el mejor juez de nuestra propia conducta y logremos ser lo mejor que cada uno puede llegar a ser. Porque uno puede llegar a hacer cualquier cosa que depende de uno. El libro de David. Y esto es lo que dice Kant. ¿Conocen a Kant? ¿Cierto? Kant. Yo no sé si estoy de acuerdo con él o no. El del deber. Le dice las cosas son como tienen que ser, no hay nada más. Pero él dice que interesante, dos cosas me llenan de admiración: el cielo estrellado fuera de mí y el orden moral dentro de mí, a mi moral. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo actúo? El hombre, y esto es importante, no tendría más valor que un animal si la razón solo desempeñara la misma función que el instinto. Él separa el instinto de la razón. Una leona mata una cebra y no piensa si es mamá, si no tiene familiares, tiene hambre, no hay, le da el pan y se la come y satisface sus necesidades básicas. Y a veces pasa lo mismo con el hombre. Bueno, aquí los deberes del hombre consigo mismo, con los demás y también con los seres no humanos, todo el resto. Seres no humanos que pueden ser las plantas y todo el resto. La ética deontológica, basada en su imperativo categórico, que es una forma de actuar por deber. Las cosas tienen que ser así porque no pueden ser de otra forma. Por ejemplo, no pueden matar. Él dice que no pueden matar, no pueden robar. Que son consensos generalizados y que son estrictos. Pero a lo mejor robar, una persona que está a medio morir saltando, no tiene que comer, no sé, habría que pensarlo. Bertolt Brecht decía que primero el estómago y después la ética. ¿Qué pensáis de eso? Primero el estómago y después la ética. ¿Será? ¿Qué pensaba usted? ¿Tú? Primero. Primero el estómago y después la ética. ¿Ah? Podría ser. ¿Pero a qué se refería con eso? ¿Ah? ¿A qué se refería con eso? Que primero tiene que solucionar todos sus problemas, su alimentación, sus cosas básicas, tener resuelto. Y después de eso, pensar en los demás, en la conducta. O sea, es lo que dice, yo no digo si está bien, está mal. O sea, yo por lo menos pienso que si vivimos en una civilización, por lo menos siempre hemos sido así, más que robar, por ejemplo, yo creo que si la persona humildemente se dice algo que puede regalar la comida, muy probablemente sí se la dé. Pero si yo actúo primero obrando mal, después me van a tener tipificado de una manera y después quizás cuando yo decide que no se me dé de esta manera, voy a tener esa imagen. Entonces, más allá del impacto social que uno pueda tener, porque va a depender también de la crianza, de cómo uno se quiera proyectar en la sociedad, va a depender de eso. Entonces, es como llegar a un consenso
si no viviéramos en sociedad, ahí daría lo mismo, pero vivimos en sociedad. Es difícil, porque las sociedades hay sociedades monistas, como es el Islam. El Islam dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Ya antes fue católica, cuando fue todo. Si no, y ahí te sacan la forma. Por eso es importante la historia de todo lo que tiene el hombre, todo lo que ha sido a través de la historia. Porque es difícil no hacer otras cosas. Por eso es importante que ustedes vayan pensando las cosas. Porque aquí en ética vamos a ver que hay cosas que son, como dice Kant, son imperativos categóricos. Porque también tiene otro imperativo. Y él dice que entran en conflicto, los imperativos hipotéticos, porque son segundos. Si ya veo segundo. Pero el imperativo categórico, y él dice que hay conflicto, porque entran en conflicto el imperativo categórico con el imperativo hipotético, y él dice, a ver, yo para mí estoy imperativo porque era muy bien. Entonces ahí hay conflicto. Bueno, y eso les parece el recto proceder de la medicina de estar siempre presente. ¿Están de acuerdo, no? ¿Qué sería el recto proceder de la medicina? No dañar a los demás. Sí. La Roma de licencia. Esos son los 4 principios que son los principios básicos de los Chapulchis, que son respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y que le agregaron la justicia. Que son cosas que habría que estar permanentemente pensando. Entonces uno como médico tiene que ver el bien del paciente. Eso en el fondo. Y en la cirugía sobre todo. Porque yo tenía un profesor, el doctor que decía, no, tenés que hacerlo bien. Somos 5 contra 1, me decía. Claro, es verdad. Son 2 o 3 sultanas, la anestesista, la cenalera, ¿no? Y el paciente está ahí, inconsciente, y uno puede hacer lo que quiera. Entonces, más que en la medicina en general, la cirugía es imperativo que el aspecto ético y el recto proceder esté siempre presente. Y ahí vamos a ver algunas cosas. Entonces, la ética, actitud de cada uno frente a los demás, a sus pares, a su medio. ¿Algún comentario, alguna cosa? Para que sea más dinámico. Tú, que ves tú mismo. Creo que tienes harta idea. Sí, hay que llamar, güey. En realidad, todos estos temas, a ustedes que son científicos y van a ser y van a trabajar con tecnología, con ciencia, no deben olvidar nunca los aspectos humanos de la medicina, porque el humanismo está en todos lados. Desde el tipo de la Pirandola, que con 1700 empezó, el humanismo parece que existe. Y es que el ser humano es lo principal, pero también lo principal, pero también tiene que pero que ahí mismo ustedes ven que si uno no se preocupa del medio ambiente, del resto, todo, se da las pailas con él. ¿Quién quiere dar una opinión? Entonces, todos tienen un opinión. Sí, de repente cuesta expresarlo, pero es importante, de repente, pero más mínimo dar pausa para otras cosas y que se pueden conversar. ¿No? Bueno, entonces, eso es la ética, que es fundamental en cirugía. Bueno, a uno cuando empieza
con esto de la cirugía. Hay cosas que tienen que conocer. Lo primero que le enseñan es cómo operar. O sea, te enseñan el instrumental, el diagnóstico, la cirugía, qué examen solicitar, qué hacer y cómo operar. Tienes que colocarte a la derecha, a la izquierda. Yo tengo 47 años, entonces yo aprendí la cirugía clásica. Tuve que aprender anatomía, ir a hacer el curso de anatomía quirúrgica, ver, porque es parecido a la anatomía que estudiaron ustedes, pero tiene que ver con los planos de clivaje, por dónde uno tiene que meterse, cuáles son los vasos, qué es lo que incluye qué cosa, para no dejarles cosas. Entonces lo primero que aprende es cómo operar, qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido hay que saber y tener la responsabilidad de qué es lo que vas a hacer. O sea, un paciente con una lesión neoplásica es distinto a un paciente con una lesión benigna. Y cómo lo vas a hacer, qué le vas a hacer, los drenajes, y ahora ya todas las otras tecnologías están. Y ahí lo vamos a ver. Después, ¿cuánto operar? Esa es la segunda etapa, uno sabe qué hacer, pero tiene que ver cuánto operar. Hay un momento oportuno, hay que darle un tiempo, si un paciente está nutrido, qué hay que hacer, hay que prepararlo y todas las cosas. Si es un paciente de urgencia, si es un paciente electivo, todo eso uno tiene que saber cuándo operar un paciente. Eso también hay que aprenderlo, yo doy un poquito más de experiencia. Pero lo más importante es cuando no operar un paciente. Y eso también es una actitud ética, porque a veces hay cirugías que tal vez no deberían haberlas hecho, que ponen en riesgo al paciente, o cirugías que no le va a aportar nada. Que tú sabes que... Y ahí hay una serie de otras cosas que uno tiene que elaborarlas, pensarlas, porque hay muchas cosas en medicina y en cirugía que a veces uno dice cuál es el sentido de hacer eso. Y ahí está la conciencia de cada uno. Hay muchas cirugías que tal vez son cuestionables. Son cuestionables, por ejemplo, un paciente, si tú sabes que tiene metástasis y que no le va a aportar nada, y que tú lo vas a operar y le vas a sacar el tumor, pero la evolución del paciente va a seguir mala. Va a significar un costo, va a significar sufrimiento para el paciente, a lo mejor complicaciones, y sin un resultado que el tipo se vaya a salvar, es delicado. O una persona añosa, una persona que tiene un cálculo en la vesícula y nunca ha tenido un síntoma. Tú dices, una corelitiasis a futuro puede ser un cáncer, pero resulta que el paciente ha vivido 90 años con la vesícula, no tiene nada. Es poco probable que vaya a tener un cáncer. Y si el paciente no tiene molestia, le va a agregar morbilidad, mortalidad. Es difícil. Por eso es importante saber cuándo no operar un paciente. Y ahí hay factores éticos que se manifiestan. Si una persona tiene cáncer o metástasis, por ejemplo, y se decide no hacer una cirugía, pero él presiona o la familia presiona para que se haga la cirugía, ¿cómo se toma la decisión? Es que eso es lo que tienes que tú... Ahí están los conflictos éticos y los dilemas éticos. O sea, tú tienes que conversar y ahí está el consentimiento informado. Es muy importante el consentimiento informado en la relación médico-paciente, sobre todo en cirugía, ¿verdad? Y conversar bien con el paciente, porque de repente firman un papel y después dicen, no, pero a mí nunca me explicaron esto. Porque cualquier acto quirúrgico, mira, a mí me ha pasado, yo hago cirugía endoscópica, ha fallecido paciente que ha intervenido con una perforación que nadie pensaba y después a los 3 días está con una peritonitis. Pero tú se lo tienes que haber explicado al paciente antes, mire, puede pasar esto, una hemorragia, una pancreatitis, una perforación, y que el paciente sepa. Pero es difícil, porque los pacientes, cuando uno está bien y todo, aceptan cualquier cosa. Pero eso es muy importante, la buena relación, y explicar bien en cirugía qué es lo que se va a hacer, cuáles son los riesgos, qué es lo que puede pasarle al paciente.
Bueno, antes de la cirugía, uno tiene que saber lo que hacer, cuál es el diagnóstico, qué es lo que le va a hacer al paciente, y se dice que a los pacientes hay que operarlos 3 veces: antes, cuando está operando, y después. Antes tiene que saber lo que va a hacer, o sea, tiene que juntar todos los antecedentes clínicos, todo, y ver qué es lo que le va a hacer. Antes de hacer que la persona haga reestructuración total, listo, ya. Durante la cirugía, aplicar todo lo que gusta, porque a veces de repente hay cosas que tienen una malformación congénita. Durante la cirugía está concentrado y sabe lo que hacer, y después de la cirugía, y eso es bien importante, sobre todo para la experiencia. Uno empieza a revisar y dice: chuta, hice esto, a lo mejor le podría haber hecho esto, ese vasito que estaba por allá se le soltó, para la otra no se le va a soltar, todas esas cosas. Entonces es muy importante también. ¿Algún comentario? Tu compañero al lado. Necesito tu voz. Aunque diga que no te la ética igual se basa mucho en cómo nosotros buscamos, sobre todo, o sea, siento yo que en el proceso de la memoria eficiencia, y cómo nosotros llevamos esa idea de no estimar y de hacer un correcto procedimiento a nuestro entorno y a nuestras actividades como profesional y sobre la persona. Entonces, yo siento que está súper bien que nos enfoquemos en el momento, en la instancia, en la forma y cómo no alterar la normalidad de la otra persona. Y cómo estos procesos nos rigen para ser capaces de interpretarla. Me parece lo que dice él, y agregaría decir que es muy importante, influye mucho la diferencia de lo que uno tiene antes, el antes, influye mucho en todo el resto del proceso, para poder hacer todo lo que está diciendo. Ya todo empezó la profesión que están que van a ejercer, es muy importante, aunque de repente no le da importancia, y hay muchos aspectos éticos de la consulta en el antes, los exámenes, porque uno puede pedir 100.000 exámenes, pero ver qué exámenes realmente van a servir y van a cambiar la evolución de un paciente. O sea, que van a repetir el examen 10 veces, o bueno, hacer usar lo que quieran, o hacer una imagen, mira, hacer una imagen aquí otras veces si es necesario. ¿Verdad? Si el paciente tuvo una cáncer cardioesofágico, la unión del esófago con el estómago, tenía 2 centímetros comprometidos, fue a quimioterapia. Después hay obligación de hacer una endoscopia para ver hasta qué nivel, y se regresó el tumor, no, porque depende de eso la cirugía que va a hacer. Si va a hacer por vía abdominal y torácica, o solo abdominal, si redujo el tumor, si no redujo. Es necesario hacer endoscopia y control del golpe. Pero si no es la circunstancia, no tiene sentido. Bien, esta era la cirugía, ¿cómo está? La cirugía del tiroides, con anestesia local ahí, y todos mirando a mano pelada, y todos los veo soñando. Esa era la cirugía de los años 1800, a principios del siglo pasado, y hasta los 40. Y después vinieron las otras cirugías, los avances. Sabe el baile de la en las manos. Entonces, ese es el progreso de la ciencia. Que va diciendo que si nos lavamos las manos, me di cuenta de que las señoras que tenían un parto, si las matronas se lavan las manos, tienen menos infecciones que las que no se las lavan. Habrá algo aquí y hace el estudio, la observación clínica es fundamental. Y ustedes mismos pueden descubrir muchas cosas y se van descubriendo muchas cosas. Por eso, la observación. Y lo otro, de que no siempre creen todo lo que uno revisa, sobre todo en los laboratorios. Uno tiene que decir, escucha, este remedio es tan bueno
o es más caro nomás, le cambiaron un H, en vez de H2, pusieron un H no sé cuánto, y es igual. Y tú ves en el estudio clínico que un omeprazol, un lansoprazol, un esomeprazol, un pantoprazol, en general lo mismo, pero cambia el precio. Entonces, todas esas cosas hay que ir pensando. Esa era la cirugía que yo aprendí, con las manos dentro de la guata, cuando había que hacer todo este tipo de disecciones. Y después llegó la cirugía laparoscópica, con los trócares, y que es lo que ahora más o menos el estándar, ¿verdad? Y que uno ya lo ve ahí adentro, mete la mano, y el trauma quirúrgico que es inmenso, sino que incluso todo, y el paciente el otro día está como una, ¿verdad? Distinto a que le pasó un camión por arriba, le hizo un tajo, me llevó las manos, sacó las tripas por fuera. Pero también hay que ver en qué caso hacer qué. Y sobre todo para lo que uno está preparado. Yo no digo que haga como un cáncer de páncreas y laparoscópico, y siempre lo supe hacer abierto. No es éticamente correcto, pues yo no lo sé hacer. Entonces uno tiene que prepararse. Si quiere hacer eso, va a un centro y prepara, y hay una curva de aprendizaje donde las personas que lo han hecho siempre, y después va progresando. Pero la curva de aprendizaje en cirugía es muy importante, y siempre está acompañado por alguien que sabe más que uno, ¿sabes? Que le puede decir, no, por ahí no, por aquí, por allá. La cirugía dicen que es muy artesanal en cuanto a la formación de los cirujanos. Eso será ahora con las nuevas técnicas, pero es muy importante que un médico vaya viendo qué es lo que va haciendo y qué es lo capaz de hacer, porque de repente puede hacer cualquier cosa y no es fácil, pero en muchos detalles, muchas cosas, dicen que los cirujanos tienen que ser hechos a mano, de a uno. Bueno, ahora con todo lo que hay en ciencia y tecnología, se está viendo mucho en los modelos quirúrgicos, todos los monitos, todas las cosas, no sé. Usted aprende la anatomía con cadáveres, con hueso, ¿qué cosa? Con sopso, con todo eso. Bueno, ahora están las disecciones digitales, todas esas cosas. Ustedes ven que ahora hay una ley que no se puede tener hueso. Yo cuando estudié medicina íbamos al cementerio y sacábamos los huesos, los hervíamos y estudiábamos eso. Y ahora eso es inaceptable, incluso es ilegal. O sea, si uno lo pilla con un hueso en la casa, primero lo meten preso y después le preguntan de dónde se lo hueso. Porque todas las cosas que han pasado y todo es ilegal. Uno no puede tener aquí en la universidad. Yo, cuando empezamos anatomía aquí, el profesor Ola, que era el jefe allá, fue con Mario Varela y nos pasó unos cajones con hueso para acá. Y veníamos al lado con los cajones con hueso, o sea, eso era, y a lo mejor son lo mismo que tienen ustedes, pero no, o sea, ni se nos pasó por la mente que eso era ilegal, porque no era ilegal eso. Pero ahora no se puede. Así que hay que cuidar un poquito, pues ya no se va a poder tener. Bueno, y esto es lo otro. Y uno opera y la mesa de operación está allá. Este es el Da Vinci, y uno opera a distancia. ¿Ven? Aquí está el profesional, ustedes van a estar así. Y allá está el paciente. Miren, con todas las cosas, y los médicos están en otro lado. Esa es la cirugía actual, y es imposible pararla. Pero uno tiene que también darse cuenta de que esa cirugía es mejor que la que estamos haciendo ahora. Porque el costo de esto es tremendo. Entonces, todos esos aspectos éticos de la cirugía. A mí me encantaría hacer de todo, sacar vesícula con esto, pero no tiene sentido. Con una laparoscopía en 40 minutos saca una vesícula a un costo no sé cuántas veces menos que una cirugía de este tipo. Y ahí vamos a otra parte, a la parte de la publicidad de los, como nosotros como médicos. O sea, yo veo esto, me parece
hace no está mal, pero todo tiene que ser en un límite y en un contexto adecuado. ¿Ah? No de publicidad para hacer algunas cosas. La cirugía bariátrica, por ejemplo. Hay personas que tal vez no necesitan una cirugía bariátrica. Un poco una dieta, con una estimulación, con un buen apoyo de nutricionista, con un buen plan de ejercicio. Uno puede proyectar que en un año un paciente va a perder 20 kilos. Pero a lo mejor el paciente quiere perder 20 kilos en un mes, o en un bypass. Pero uno tiene que decirle qué es lo que va a pasar con el bypass. ¿Ah? ¿Cuáles son las medicinas que va a tomar? ¿Qué complicaciones puede tener? Esa es la parte ética que uno tiene que tener. ¿Vale? Está. Ya. A propósito de ciencia ficción, ¿quién conoce a esta señora? ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¿Ven? Frankenstein. Era una escritora, dramaturga, que una vez se pusieron fuera por unos a carrera y ella, cada uno escribió una novela de terror y todo, y ella hizo la primera novela de ciencia ficción, Frankenstein. ¿Ustedes conocen a Frankenstein? ¿Ah? Pero Frankenstein no es solo Frankenstein un mono que lo armaron, tiene un concepto básico fundamental de lo que es el ser humano. Porque él después lo rechazaba y él quería, él se sentía persona, pero lo rechazaba todo el mundo. Entonces todas las cosas no son negro y blanco, sino que tienen muchas otras cosas y cada un aspecto, el hombre es un animal simbólico, tiene muchos símbolos. Y ahí en esa persona, Frankenstein, está expresado todo lo que el ser humano y en esa época podía llegar a ser y lo que nunca pudo ser. Me llama la atención el título que tiene su obra porque es Frankenstein y todo el mundo lo recuerda como Frankenstein, pero nadie lo recuerda con la segunda parte del título que es el moderno Prometeo. Sí. Me llama la atención porque Prometeo en la mitología griega fue el que le dio la luz y el fuego a los seres humanos, o sea, le dio la ciencia. Así es. Y Frankenstein, el monstruo, es producto de la ciencia de esa época, del doctor que lo estaba creando. Sí. ¿Y quién pasó? Prometeo, tengo muchos sueños. ¿Tú sabes Prometeo? La historia de la humanidad es muy rica y siempre nos vamos repitiendo. Casi son una cita. Agarraron una piedra. Tenía que subir la piedra. No, Pero la vida no claro. Él le robó la sabiduría A los dioses. al dios del Olimpo, que le robó el fuego, se lo tapa a los seres humanos y quiere conocimiento. Y con eso el ser humano se igualaba a los dioses. Entonces decimos, no, pues ¿cómo así? Nosotros somos los que... Y lo agarraron, lo encadenaron. ¿Y qué pasó? ¿Ah? Se lo encadenaron para que se lo comieran los... Claro, pero ¿cuál es el simbolismo de...? Era como no, ¿Ah? como de... ¿Qué le comía el águila? Las entrañas. No sé. Por aquí. El hígado. Le comía el hígado. Y ya, ahí. ¿Verdad? Porque se regeneraba y después, hacía un sufrimiento eterno. al otro día, imagínense los días cómo sabían eso, que se regeneraba el hígado. Venía el otro día, está en vivo, le movía el hígado. Y eso por la eternidad, hasta que lo soltaron. ¿Ah? Entonces, miren lo que sabían. Igual que lo que esto no tiene nada que ver, pero también tiene que ver con eso. Decía que había dos formas de morir. Una descendente y una ascendente. Igual que la muerte cerebral. El gallo decían que la muerte descendente era cuando moría el cerebro, moría todo el cuerpo.
Y lo otro es que cuando moría todo el resto del cuerpo, se moría hacia arriba. ¿Ves? Y eso lo pensaron en algún momento, o sea, en la muerte cerebral, en la muerte del corazón, por un paro, es distinto. Así que ven, la historia nos muestra que nosotros somos una evolución de lo que éramos, pero la ciencia y la tecnología nos ha ido viendo, y son descubrimientos increíbles. Ahora la ingeniería genética, a lo mejor la cirugía de un tiempo más, para así escuchar, ¿qué es lo que hace la cirugía ahora? Son los traumas, los tumores y algunas otras patologías, pero esas otras patologías se pueden ir modificando. Por ejemplo, tumores, le va a decir, vamos a sacar este ras, y ya no va a tener un cáncer de colon esta paciente, no va a tener pega, pero así va a ser el futuro y no lo podemos detener. Y aquí estamos. El moderno prometeo, es entretenido. La medicina es muy entretenida, pero la historia y todas las artes liberales y todo es súper entretenido también, porque uno va conociendo cosas que después puede interpretar la vida de otra manera. Así que, ¿y esta señora? ¿Cómo se le ocurrió eso? Bueno, era feminista la señora. Le dio raros. Imagínate, en esa época, en 1700 y 1800, la vindicación de los derechos de la mujer. Increíble, ¿eh? ¿Qué pensás tú de eso? Tú no tienes ningún derecho. ¿O tienes derecho? ¿Qué año había dicho? ¿Ah? ¿Qué año había dicho? En esa época. A ver, 1007 a 1800. Pero ahora, tú podrías decir que eso es verdad, ¿no? Él tuvo que escribir un libro. Los derechos de la mujer no tenían derecho a voto, no tenían derecho a nada. ¿Ah? ¿Es correcto? Lo de antes. ¿Es correcto eso que no tenían derecho? No podían votar, no podían salir a la calle. Estaba viendo una película, una serie, El último reino, ¿lo viste usted o no? Que es de los vikingos. ¡Qué terrible! Y ahí sale la mujer, el rey Alfredo dice: voy a casar a esta hija con el rey de allá porque es tu deber casarte con este porque yo no voy del reino. Increíble, ¿eh? Y así se hace ahora en algunas familias poderosas, cosas que se conozcan, las niñas con el que funcionamos en la empresa. Entonces, es importante conocer todo eso. ¿No han visto el último reino? Sí. Y además el historia cultural de los vikingos, los irlandeses, con la Iglesia Católica de Inglaterra, no tenía idea, pero gran parte de Inglaterra con los daneses. Los daneses fueron conquistadores y después se mezclaron, y al final es una mezcla de cultura. ¿Sabes? Los daneses, los vikingos, todos los vikingos del norte con los ingleses, porque en los reinos de los vikingos no tenían donde caerse muerto, por el desierto, todo puro hielo. Entonces ellos recorrían los mares y saqueaban, llevaban las cosas y se las llevaban. Pero además les gustó porque era verdecito, llovía, podían cultivar, podían hacer cosas. Y se quedaron por aquí, y ahí hubo mucha guerra. Y eso es entretenido, el choque cultural. Y llegaban a la iglesia, estaban los curas orando, y decían: no, no puedo entrar a la casa de Dios. Estaban en la cabeza todos porque ellos tenían otros conceptos religiosos. Entonces, tienen que caer la espada a todos. Nada que ver. Bueno, esta otra película de ciencia ficción también. Esto es porque hay un libro, El fin del futuro, que es un chileno, y habla de todo esto, lo que uno pensaba que era inconcebible. Yo viví la época de Dick Tracy, en el que me miraba, hablaba por el teléfono,
Y ahora viene los viajes a otros planetas, la exploración espacial, todo. Entonces toda la ciencia ficción llega a ser verdad. Y entonces los replicantes, gente que nos hacen a semejanza, y después ellos dicen, no, nosotros también somos humanos, tenemos derechos. Así hay que ser amigos. Entonces ya hay otra, volvemos a la realidad actual, de los conflictos éticos y los dilemas éticos, que son distintos. Un conflicto ético ocurre cuando una persona o grupo tiene puntos de vista opuestos sobre lo que es correcto o incorrecto. Yo le decía a un colega que hace cirugía plástica, que es cirugía estética, pero en realidad también está la cirugía cosmética, porque hay personas que no tienen que cambiarse nada y se colocan pómulos, lavera. Entonces, para mí no un conflicto, porque pues yo hablando con los colegas, que yo lo hago porque la paciente se siente bien, quiere tener, psicológicamente se siente bien. Entonces, para uno es incorrecto, a la paciente a lo mejor es correcto, como decía un candidato a presidente que decía que no tenía que tener envidia de los que podían enchular la vieja. Pero ahí habla, no es solo enchular la vieja, sino que cómo se refiere a una mujer. O sea, todo eso es la riqueza y del mundo y en el mundo en que vivimos. Y ustedes tienen que ser críticos, constructivos. O sea, no se trata de cantidad de full y todo. Igual si alguien cultiva en un cerro y gasta el agua, todo, a lo mejor le da trabajo a las personas, le da riqueza. El mundo es diverso, ¿verdad? Y uno tiene que hacer lo que a uno le parece bien, con su conciencia, proyectar a futuro qué es lo que quiere y qué es lo correcto para uno, y uno vivir tranquilo. Eso es lo más importante, de saber que lo hiciste bien, lo hiciste sin una segunda intención, porque yo fui a hacer cirugía bariátrica, no sé si lo esperan, y no me gustó, porque había mucha gente que bueno, necesita cirugía bariátrica. Y después llegó el gerente de una empresa, porque también es militar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Y en realidad no me interesa. Esta cirugía no puede ser. Y un vacío así. Pero hay gente que sí, porque yo me encontré que había personas que la operaban y que realmente no necesitaban esa cirugía. Son cirugías innecesarias, que podrían haber hecho una dieta, podrían haber hecho otras cosas. Pero para mí era así, pero para otros no. Para otros es correcto hacerlo. Y hay mucho en la industria de los medicamentos, farmacéuticos, instrumentales, hay muchos capitales que también influyen y ahí uno tiene que saber lo que uno quiere. Eso que decía la conciencia, ¿no? El dilema ético es una situación donde los dos principios de valor ético de igual importancia están en conflicto y la persona debe elegir entre opciones que son moralmente complejas y a menudo implican consecuencias negativas sin una solución clara y correcta e incorrecta en los comités de ética. ¿Vale? Tú tienes varias opciones y tienes que decidir en base a los valores que tiene la persona. A lo mejor un paciente, un familiar te dice, no, haga todo, haga esto, y el paciente dice que el doctor no haga nada, y yo no quiero que esto haga esto. Eso es un dilema ético, ¿sabes? Porque a él le va a hacer caso a la familiar o al paciente, la eutanasia. Todas esas cosas son temas que estoy reflexionando, pensando, viendo, porque les van a tocar. Seguro que les van a tocar. El aborto también es importante. Ahí hay un conflicto de valores entre los que piensan que
un gameto, una persona, y otro que es el persona. Y persona es porque completa su sistema nervioso central. Y ahí hay otra persona, que es el tercer medio. Y ahí uno puede hacer un aborto, claro, porque ya es una persona. Otros dicen que es cuando nace que es persona. Históricamente también la animación también ha sido un tema. Los judíos, los romanos, los cristianos, todos, cuando llega el alma al cuerpo pasa a ser una persona. Y tienen distintas fechas. Eso es interesante también de conocer de los antiguos. Si nosotros somos una época más del desarrollo de la humanidad. Pero todos estos son temas que nos hemos conversado y nos han dicho las personas. No quiero preguntar para que no lo hagamos de memoria, de aborto, eutanasia, todo, porque cada uno tiene su pensamiento, pero lo importante es tener base, estudiar, saber de qué se trata la eutanasia. Porque una persona pide eutanasia, porque otra no. Entonces es importante que en todo esto de ética, la conciencia. Y ustedes están seguros que lo que hacen, a su parecer, por su pensamiento, por lo que ustedes han pensado o han hecho, es correcto. Si es así, no hay problema. Ahí hay un dilema. Este es el conflicto. ¿Vale? Por ejemplo, una persona, oye, opérame, chica, no, no es para cirugía bariátrica, ¿no? Eso, no, se te voy a pagar. No, pero es para cirugía bariátrica. Hay un conflicto para uno, ¿vale? O una persona una señora está embarazada y puede tener un parto normal. Y ella dice, no, pero doctor, no, opéreme. Es distinto el ingreso por un parto normal que por una cesárea. Vamos a hacer la cesárea porque la señora lo pide. Pero es bueno para el feto, para el producto, es bueno que sea un nacimiento por cesárea o un nacimiento. ¿Usted la enseñado algo, no? ¿Ah? De lo que pasa cuando uno nace a través del canal del parto, lo que pasa con la cesárea. Sí. Entonces, si uno tiene todos sus conocimientos y todas esas cosas, puede aconsejar mejor a la persona. No voy a hablar con otro, pero no, porque ustedes pueden decir eso. ¿Vale? Es que según yo quizás ahí el dilema no está como entre si lo hago o no lo hago, sino, por ejemplo, si una persona, ya, entiendo lo de la cirugía, como uno, según yo éticamente, debería darle todas las opciones, como sabes que quizás en tu situación no es necesario esta opción, pero que la persona esté educada y esa persona tome la decisión si se lo quiere hacer o no, más allá de que, o sea, más que si me paga o no me paga, o sea, más que el dilema sea como ya, si me paga y te la hago, si no me paga y no te la hago, es como si la persona lo quiere hacer y está informada, porque ahí el otro problema sería como no informar a la persona y hacerlo igual porque me va a llegar la plata. Pero, claro, pero no sé si me explico, porque la diferencia... Si tú informas y quieres hacer eso de todas maneras. Claro, porque yo ahí estaría de acuerdo que no es necesario, pero si la persona informada aún así se lo quiere hacer, como ya no es. Pero... Por eso es importante conocer y es muy buena la documentación, porque ahí se transforma en un dilema. No es entonces tú sabrás si se lo hace o no y si dice que otros se lo hagan. Y yo tampoco puedo imponer como mi creencia de que eso no es necesario. Eso también es cierto. Eso también es cierto, por eso es tan complicado vivir. ¿No? O sea, vivir en la medicina y hacerlo es correcto. Lo que hay que hacer es meditarlo, pensar, ver bien las cosas, ver las consecuencias de los actos y después lanzarse a la vida, al sueño. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Digamos, terminando. ¿Le sirve o no le sirve? Ya.
Y hay conflictos éticos en la cirugía necesaria, la futilidad quirúrgica que ya lo hablamos, de operar a una persona que no tiene ningún sentido operar. El cuidado quirúrgico en los últimos momentos de la vida, y esto en la implementación, desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, que es un costo y que hay que pensarlo muy bien. ¿Es necesario, o por lo que está haciendo y los resultados buenos, o no? ¿Qué piensan ustedes? No sé si se mejora la calidad de vida del paciente o de la población postoperatoria, no me vale la pena, pero lamentablemente si entramos más temas de que depender, como decíamos, de la sociedad, de la economía, del gobierno, del Estado económico, entonces la ética sí puede ser muy bonita, pero depende de más factores poco humanos que por el bien de la beneficencia. Y lo otro que tenemos que pensar es la brecha que puede haber en el uso de la tecnología. Todos lo van a poder usar, o algunos vamos a poder transformarlo como en la ciencia ficción, por eso me importaba que puede que sea un mundo feliz, que todos tengan de todo, pero a lo mejor hay un grupo de personas que tienen acceso a toda la tecnología, a toda la ciencia, a todo. Y hay un grupo que no. ¿Es eso correcto? ¿Es ético? Es bueno pensarlo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas del uso de las tecnologías y de la brecha que se puede producir entre las distintas personas por aprovechar o poder usar toda la ciencia y tecnología? Porque hay personas que podrían beneficiarse con algo, pero no tienen el recurso económico para hacerlo. Ese es un punto. O no tienen un seguro de salud. Ahí está el problema de la ISAPRE, FONASA, la salud pública, las clínicas privadas, los hospitales públicos. Entonces, todo eso ustedes tienen que meditarlo, pensarlo, conversarlo. Nada está mal, pero tampoco todo es correcto. Así ustedes tienen que pensar bien cómo van a hacer su vida. Bueno, lo mejor es tener una buena relación médico-paciente, como dice ella, conversando, explicarle al paciente correctamente. Yo tengo un colega que los pacientes llegan, no, el doctor me dijo que si me operaba me iba a morir. Entonces, si llegan después con la cola o con la hernia arrancada, es efectivo que un paciente se puede morir con cualquier cirugía. Un colega antiguo ya comenzó le sacó una uña a un niño en el dedo gordo, le puso la biocardia, hizo un paro y se murió. Un niño de 15 años. ¿Qué pasó? Imagínense. El ramo. Entonces, cualquier acto quirúrgico puede tener una señora que tiene un huesito por aquí. Mira, ese usted no venga mañana a su saramo. Se era bien joven. Y mi hija llegó y me dijo, no me tuve un infarto, porque terminamos sacándole la parodia, ¿sabes? Porque el nodulito era un tumor de parodia. Entonces en cirugía todo, las cosas que en esa época no teníamos ni ecografía ni una cosa. Pero ahora que hay todos los elementos, uno para echarla tiene que tener todo clarito antes de la cirugía. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ah? Así que eso es algo, pero tampoco se puede pasar para otro lado. Si la ECO dice esto, puede haber una resonancia, un escáner, una biopsia por función, todo. Así que es importante para estar tranquilo consigo mismo y que el paciente también esté tranquilo. Porque esta profesión es para entrega, no es para solo recibir. No lo recibe algo, cuando hay por la calle, y los saludos por el resto, no les va a regalar. Y eso es importante también. Ya, eso es todo. No sé si
Ahora comentarios, ustedes digan. Ya, eso es todo, ¿verdad? Espero que algo de